Una vez más les saludamos en Iglesia Virtual, deseando bendiciones de parte del Señor. Hoy queremos remontarnos en la historia al año 549 a.C. Lugar y ubicación geográfica, ciudad de Sardis, una de las 7 ciudades importantes o más importantes de las costas del Mediterráneo. Sardis había sido construida de una manera estratégica. Había sido construida sobre una estribación rocosa de una montaña. Y del otro lado, o de sus 3 lados, estaban las arenas movedizas del río Pactolus. Pocas personas podrían atravesar el río o caminar sobre sus arenas sin hundirse en ellas. Así que Festo estaba tranquilo en su fortaleza. Sin embargo, alguien estaba vigilante de Festo y de Sardis. Alguien había estado planeando cómo conquistar la ciudad de Sardis. Era Ciro el Grande. Ciro, sabiendo que no podía penetrar la ciudad en caballos, entonces consiguió la mejor artillería posible de su época. Un buen número de camellos, un escuadrón de camellos bien entrenados que pudieran caminar sobre la arena y aún pasar sobre las arenas movedizas sin atascarse en ellas. Ciro rodeó la ciudad de Sardis por alrededor de 14 días. En el día 14 concedió un permiso especial y una buena suma de dinero a algún soldado valiente que descubriera cómo penetrar la fortaleza de Sardis. Un muchacho inteligente se acercó a la parte baja de la montaña. Era Ioraes. Y este soldado, que pasó a la historia y se catapultó en la historia, desde la parte baja empezó a ver arriba de la montaña a un soldado sardiano que prestaba guardia. Y de pronto, por un descuido, su casco rodó montaña abajo hasta llegar a la parte más baja. Y Ioraes quedó impresionado por lo que había sucedido. Pero más le impresionó que minutos después, no muchos, el soldado sardiano que había estado arriba de la montaña lo ve abajo de la montaña, recogiendo su casco. Entonces Ioraes dijo: vaya, qué sorpresa. Hay un pasadizo secreto dentro de la montaña y tendré que descubrirlo. Esa misma noche, Ioraes y algunos soldados de Ciro penetraron la montaña, descubrieron el pasadizo secreto y llegaron a la cima de ella. Vaya sorpresa. Cresto había estado tan confiado que ni siquiera había dejado guardia en la entrada del pasadizo secreto. Se confió tanto en su fortaleza que no tenía miedo a lo que pudiese pasar. Voy a trasladarme un poco más en la historia más adelante. Año 96 después de Cristo. Juan, el discípulo amado, ha sido desterrado por los emperadores como un hereje. Y es desterrado como hereje porque se negó a reconocerlos como dioses. Y a Juan se le revela, de parte del Señor, lo que sucedería con la historia, con la iglesia cristiana en la historia de la humanidad. Desde su momento, empezando por la iglesia de Éfeso, que era la iglesia que estaba pasando en su momento, hasta la iglesia de la Odisea, al final de la historia de la humanidad. 7 historias, 7 periodos de la iglesia. No son 7 iglesias, 7 periodos de la iglesia, sumamente importantes. Y esos 7 periodos de la iglesia están distribuidos de la siguiente manera en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Éfeso empieza en el año 31
y va hasta el año 100 después de Cristo. Luego viene la iglesia o el periodo de la iglesia de Esmirna, año 100 al año 313. Luego viene la iglesia de Pérgamo, 313 al 538. Luego un periodo más largo, bastante extenso, 979 años, para la iglesia de Tiatira, que empieza en el año 538 y va hasta 1517. El periodo de la historia que sigue se le denomina la iglesia de Sardis, 280 años, desde el 1517 hasta 1798. Posterior a ello viene la iglesia de Filadelfia, 1798 hasta 1844. Y el último periodo de la iglesia, para la iglesia de la Odisea, 1844 hasta la venida del Señor. Estos 7 periodos para una misma iglesia se le dan nombres diferentes porque se toman los nombres de las 7 ciudades más importantes del Asia Menor. Y entonces, con base en unas situaciones que presentaron y que vivieron estas iglesias, Juan, instruido por el ángel del Señor, escribe a la iglesia. Y específicamente a la iglesia de Sardis le escribe: yo conozco tus obras, Dios, el Cristo crucificado, muerto, resucitado y ascendido al cielo, conoce tus obras. No hay nada oculto debajo del sol para la humanidad. Dios lo sabe todo. No solamente para la iglesia de Sardis, no solamente para la gente que vivió en aquella época, sino que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, en público o en privado, en el día o en la noche. El Señor, que conoce la historia de la iglesia y que conoce nuestros pensamientos y nuestros actos, le escribe a la iglesia cristiana que vive en 1517 hasta 1798. Qué sabio es el Señor. ¿Qué estaría pasando con la iglesia cristiana de 1798 a 1517? La iglesia cristiana se había pervertido. Las peores prácticas empezaban o se practicaban al interior de la iglesia. Se había prohibido rotundamente, bajo pena de muerte, la lectura de este sagrado libro, la Biblia. Hacía 700 años que la Biblia no se leía y había sido bajo pena de muerte por los emperadores y por la iglesia cristiana católica de su momento. La gente había perdido de vista a Dios. La Biblia no podía leerse. Pero hay un monje católico llamado Martín Lutero. No es ningún rebelde, es un monje católico, deseoso de encontrar paz en su corazón. Como la Biblia había sido prohibido leerla, entonces, en la oscuridad de la noche y a la luz de las velas, en los sótanos, empieza a leerla y a descubrirla, que Cristo había muerto en la cruz y que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Que así como Dios había obrado en el pasado para salvar a la humanidad y sacarla de la esclavitud de Egipto, también se proponía llevar a la iglesia a feliz término. Pero Martín Lutero no encontraba eso en la iglesia. Se practicaba todo tipo de penitencias, pero aún así no sentía satisfacción en su corazón. Visitó la sede de Roma y encontró la máxima corrupción jamás sabida en la sede, en su momento, en la Santa Sede. Descubrió Martín Lutero que la iglesia había dejado de adorar a Cristo resucitado y ahora había empoderado al Papa y lo había hecho Dios en la tierra. Todo el sistema religioso estaba empeñado en rendirle homenaje al Santo Pontífice, según se había enseñado y según Martín Lutero lo entendía. Pero ahora él creía que la iglesia debía volver al principio.
Entonces se propuso escribir 95 tesis de la justificación por la fe. Tesis que fueron clavadas en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Razón por la cual Martín Lutero fue condenado a la muerte, a la hoguera, como un vil hereje, solamente por estudiar la Biblia. ¿Qué cosas? El Señor lo había revelado. El Señor sabía que iba a suceder. Se lo había dicho a Juan allá en la isla de Patmos. Mira lo que dice el texto bíblico. Conozco tus obras. Tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Realmente el cristianismo, el verdadero cristianismo, el amor del Señor no estaba siendo manifestado ni predicado. Tomaba el nombre de la iglesia y el nombre de Cristo para enriquecer a la iglesia y para abusar de los cristianos fieles. ¿Saben qué pasó en esa época? Bueno, muchos, como Martín Lutero, murieron. Murieron como herejes. Pero después de tantas muertes, los franceses se cansaron. Se cansaron de los abusos de la iglesia. Entonces se declararon ateos. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Quienes habrían podido enseñar y mostrar el amor del Señor, ya no lo estaban haciendo. Ahora los franceses dijeron, basta de religión, basta de Biblias, basta de todo esto. Y se empeñaron en acabar este libro sagrado y lo quemaron en las plazas públicas hasta casi destruirlo por completo. Digo casi, porque no fueron capaces de hacerlo. Acabaron con la iglesia. El general Berthier, por orden de Napoleón, arrestó al Papa en su momento. Confiscaron todos los bienes. La iglesia se había enriquecido a causa de la fe de los fieles. Casi toda Europa estaba gobernada y manipulada y por la iglesia, quienes eran sus dueños. Ahora los franceses entraron, quitaron todas sus propiedades y poco después, aun cuando el Papa murió en el exilio, tiempo después, los franceses devolvieron, por algunos acuerdos, cierta cantidad de tierras a Roma. Es lo que hoy conocemos como la ciudad del Vaticano, en la península itálica. Después de ser los dueños de toda Europa, ahora los redujeron a una pequeña porción de tierra, donde hoy está construida la ciudad del Vaticano. Pero los franceses no plantearon una solución como tal. Generaron un problema mayor. Porque ahora no solamente habían sacado a la iglesia que pretendía enseñar de Dios, sino que ahora sacaron a Dios del lugar del corazón y de la mente de los seres humanos. ¿Qué Dios ni qué Dios? No necesitamos de Dios para ser buenos. ¿Has escuchado a gente diciendo que cuando yo sea bueno, cuando yo cambie, cuando mejore, cuando deje de fumar, cuando deje de beber, cuando deje de ser mujeriego, cuando deje de ser sinvergüenza, entonces yo busco a Dios? No le culpo por eso. ¿Saben a quién le debemos eso? Se lo debemos a los franceses. Entonces, en 1798 aparece la Revolución Francesa. Y en esa Revolución Francesa, la exaltación al yo. Yo soy Dios, yo puedo. Tengo un Dios interno. No existe el diablo. Entonces, ¿qué problema? Ahora la gente no necesitaba de Dios. Antes la religión había sido pervertida y la imagen de Dios había sido desvirtuada, pero ahora fue desterrada del corazón. Y el Señor escribe a la iglesia de Sardis, entonces le dice: sé vigilante. ¿Recuerdan la razón por la que Sardis fue conquistada? 549.
porque Cristo se confió absolutamente en sí mismo. Estas similitudes de la ciudad de Sardis, 549, encajan perfectamente bien con el comportamiento de la iglesia en 1517. Se confió. La iglesia se confió en sí misma y se confió en sus líderes y dejó de confiar en Dios que había establecido la iglesia. Sé vigilante. Confirma las otras cosas que están por morir. La buena práctica cristiana casi había desaparecido. Las peores prácticas se realizaban al interior de la iglesia. Homosexualismo, muerte, infamia, calumnia. De todo tipo de crueldades se realizaban, razón por la que los franceses se levantaron en contra de la iglesia. Pero ahora se levantó el pensamiento y la exaltación del yo. Entonces dio paso a la filosofía moderna y a la psicología moderna, que le han hecho un gran daño al cristianismo. La filosofía es contraria a la psicología, a la teología, totalmente contraria a Dios. Pero la psicología, que tiene sus más y tiene sus menos. Alguien podría estar muy a favor, no estoy totalmente en contra, pero tiene sus problemas. Nos ha separado de Dios. Y hay algunas cosas todavía que quedan vivas, pero que están por morir, dice el Señor. Verso 3. Acuérdate. Parece que lo habían olvidado. Cuando el Señor se reveló a Juan, el discípulo amado, Juan escribió: acuérdate, esto todavía no había sucedido, sucedería a futuro. Pero en el periodo de la iglesia dice: acuérdate, como si hubiese sido en el pasado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué habían recibido y oído? ¿Recuerdan ustedes el caso de Pedro y de Juan, Hechos 4, 19 y 20? Les estaban prohibiendo predicar el Evangelio de Jesús. No hablen más de ese Dios, no hablen más de ese Jesús, le habían dicho. Pedro y Juan respondieron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan predicaban y practicaban lo que habían visto y oído. Y la iglesia, que no era otra sino la misma, debía practicar lo que había visto y oído a lo largo de la historia y haber leído este libro sagrado, pero dejaron de hacerlo. Martín Lutero no se levantó para crear una nueva iglesia, sino para reformar a esa iglesia pervertida. Pero la iglesia no se dejó reformar. Entonces nacen los reformadores de la Edad Media y empiezan diferentes movimientos de reforma al interior de la iglesia como fuera de ella. Pero como al interior de la iglesia no se reformaron, entonces la iglesia debió reformarse fuera de ella. Los fieles de la iglesia, los que verdaderamente deseaban conocer al Señor, salieron de ese sistema y empezaron a estudiar la Biblia, a formar o a reformar la iglesia. Acuérdate pues de las cosas que has recibido y visto, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabréis la hora en que habré de venir. Este mensaje fue muy específico para la iglesia de 1517-1798. Pero queridos, sigue siendo un mensaje especial para la iglesia de hoy. Guarda lo que has visto y oído y arrepiéntete. Es el mensaje para la iglesia de hoy. Sé vigilante, no se duerma. Por el hecho de que no podamos ir a la iglesia por causa del COVID-19, no implica que entonces tengas el derecho de salir a montar en bicicleta y hacer otras actividades el día sábado. Es el día del Señor. No se siente a ver novelas y a ver otras cosas el día sábado.
Conéctese con Sábado de Esperanza o con cualquier red, si es que no puedes leer la Biblia en casa. Pero la iglesia, que el periodo de la iglesia de hoy es la iglesia de la Odisea. Pero déjeme decirle una cosa para la iglesia de la Odisea, tomado de la iglesia, del periodo de la iglesia de Sardis. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? Algunos manifiestan que por el hecho de no poder ir a la iglesia, entonces su fe se ha quebrantado. Han perdido la fe y la esperanza. Hermanos, hoy más que nunca debemos levantar la bandera del Evangelio y predicar. Pero qué pereza. Nos hemos enseñado a ser alimentados por otras fuentes, por la radio, por la televisión, por las redes sociales, menos por la palabra del Señor. Yo quiero invitarles hoy a través de la iglesia virtual para que hagamos un alto en el camino. Es necesario arrepentirnos de todos los malos actos, de todas nuestras malas prácticas hoy, porque vendrá el Señor y no sabemos a qué hora, como ladrón en la noche. No porque sea ladrón, sino porque no avisa el momento de la llegada. Solo lo sabrá el que vele. El que vela estará listo para la venida del Señor. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No toda la gente de 1517 se había pervertido, no. No todos los cristianos habían perdido la fe, no. Muchos siguieron siendo fieles aun cuando no valía la pena ir a la iglesia. Muchos en sus casas, en sus lugares, empezaron a recibir folletos, pequeñas porciones de la Biblia, que los llevó y los motivó a seguir estudiando, y luego aparecieron las casas publicadoras y se publicó la Biblia en diferentes idiomas para que la gente empezara a leerla, y la gente empezó a leer pequeñas porciones de la Biblia traducidas a mano por Martín Lutero y por otros reformadores de su momento. No tenían todo este libro sagrado que nosotros tenemos, pero lo tenemos. Déjame decirle, hace 500 años Martín Lutero y los reformadores de la Edad Media murieron a causa de este sagrado libro. Murieron por leerlo, por practicarlo, por predicarlo. Y qué paradoja. Después de 500 años, estamos muriendo por falta de él, por no leer, por no practicarlo. Habrán fieles todavía en la tierra. Habrá muchas personas que estarán leyendo el día de hoy la palabra y hacen de ella cada mañana un hábito continuo de lectura. Y cierra el mensaje para la iglesia de Sardis diciendo: el vencedor, el que tenga sus vestiduras limpias, el que se haya sobrepuesto a la situación, el que haya sido fiel aún en medio de la idolatría y de la falta de conocimientos y de la falta de buenas prácticas en el mundo en que vivimos, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, es decir, de la justicia de Cristo. ¿No era acaso eso lo que buscaba Martín Lutero? Buscaba ser justificado, pero la iglesia de paso no se lo permitió. Sin embargo, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Tengamos la confianza de que aún en medio de estas dificultades que el mundo presenta, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida si hemos aceptado al Señor. Si no has aceptado al Señor, hoy todavía es tiempo de oportunidad. Contáctenos a través del Facebook, de las redes sociales, si deseas estudiar un poco más la palabra del Señor y de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para que sea vestido de vestiduras blancas
y su nombre no se ha borrado. Entonces, cierra el mensaje diciendo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchos, aunque lo escuchan, hacen oído sordo al mensaje del Señor. Pero quiero decirte una cosa: hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día en el que podemos todavía confiar en el Señor. Hoy es un día en que podemos buscar al Señor, buscar su presencia, ser transformados por la gracia maravillosa de su Espíritu Santo y tener la seguridad de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No solo a mí, dijo el apóstol Pablo, sino a todos los que le buscan. Cuánto deseo siento en el corazón de que podamos encontrarnos en el cielo y vivir en la eternidad con toda nuestra familia, con todos nuestros amigos, con los más cercanos. Pero hay que ser algo. Ser vigilante. No descuide lo que hay en ti. No eche en saco roto el mensaje que hoy he compartido contigo. Puedes leer la historia. Apocalipsis no es un libro de misterios, es la revelación de Jesucristo. Permítame hacer una corta oración. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque la iglesia se ha mantenido en el curso de la historia. Ha pasado por momentos difíciles. Y en 1517 a 1798 fue un momento cruel de la historia de la iglesia. Pero no ha desaparecido. La iglesia se mantiene porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es tuya. Somos tus hijos. Y por lo tanto, con las mismas características de la ciudad de Sardis en su momento, 549 a.C., corre el peligro de ser adormecida, de ser vigilante y de perder la corona de la vida. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como buenos siervos tuyos, a ser vigilantes, a depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Dios te guarde, te dé un lindo día en su presencia y que pronto podamos encontrarnos con un nuevo mensaje.